Con ustedes. Qué bueno es compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre cómo el dolor moldea el corazón hacia Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios frente a una situación difícil que nosotros vivimos? Sabemos que el amor de Dios es grande, es maravilloso, es inmenso. Pero necesitamos estar cerca de Él para darnos cuenta. Porque ¿cómo vamos a amar lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a asegurar nuestro corazón cuando estamos lejos del que nos ama? Tenemos que acercarnos y conocer qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de un sufrimiento, qué quiere Dios de esta prueba, qué me está pidiendo. Vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios nuevamente, pero antes vamos a invocar su presencia. Vamos a pedirle que nos dé las luces que necesitamos, que podamos comprender sus designios, que podamos entender su palabra, que Él nos ilumine, porque sin Él la comida no tiene sabor, la sal se vuelve sosa, no tenemos tal vez ni gusto en el paladar. Por eso vamos a pedirle a Él, vamos a rezar el Padre Nuestro. Estamos en tiempo de oración cuando llega la persecución, cuando llega la prueba. Es momento de poner nuestro corazón en las manos de Dios y de pedirle que Él moldee el corazón que tenemos, porque algo quiere el Señor. Vamos a rezar la oración que Él nos enseñó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, Madre nuestra, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos dicho, vamos a hablar sobre cómo el dolor moldea nuestro corazón hacia Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a irnos al profeta Jeremías, en el capítulo 18. Jeremías nos da unas figuras para que nosotros podamos, a través de estas comparaciones, comprender lo que Dios quiere de nosotros en tiempos de dolor. Desde el versículo primero, del versículo 1, dice: palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Anda, baja a la casa del alfarero, que ahí te transmitiré mis palabras. Bajé a la casa del alfarero en el momento en que estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal la vasija de barro que estaba torneando, se ponía a hacer otra, tal a como él le parecía. Me llegó entonces la palabra del Señor en estos términos: ¿no puedo yo tratarlos igual que este alfarero, pueblo de Israel? Pues lo mismo que el barro en manos del alfarero, también ustedes están en mi mano, pueblo de Israel. Si en algún momento yo hablo de arrancar, arrasar y destruir un pueblo y un reino, pero resulta que ese pueblo se convierte de su maldad, entonces también yo me arrepentiré del mal que había decidido hacerle. Y si en otro momento yo hablo de destrucción, de destruir y plantar un pueblo y un reino,
Pero resulta que ese pueblo hace lo que me parece mal, no escuchando mi voz, entonces me arrepentiré de lo que había prometido hacerles. Y ahora habla así a la gente de Judá. Así dice el Señor: yo soy el alfarero, y estoy dando forma a una desgracia y meditando un plan contra ustedes, que cada cual se convierta de su mala conducta y mejore su conducta y sus acciones. Seguro que te dicen: nada de eso, seguiremos nuestros planes y actuaremos según nuestro perverso y obstinado corazón. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es de cada uno de nosotros. De hecho, somos pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido. Estamos en las manos de Dios. Y entonces le dice el Señor a Jeremías: vete a la casa del alfarero, ahí te voy a hablar. Y realmente que nosotros somos así, tenemos que ver, tenemos que en las clases de los docentes, en las clases que dan a los estudiantes, le dicen a los estudiantes: aprender haciendo. Bueno, le dice el Señor: vete a la casa del alfarero, ahí te voy a enseñar lo que te quiero decir. Y nosotros aprendemos así, de la vida. Aprendemos en el momento del dolor, aprendemos cuando estamos viviendo. Y efectivamente, el gran pedagogo, Dios, nos hace pasar por lo que necesitamos para que nosotros seamos moldeados y conozcamos lo que Él quiere, su pueblo de Israel, pueblo suyo, nación santa, nación consagrada, pueblo de Israel. Y entonces Jeremías va y le dice: ¿qué está haciendo el alfarero? Hace uno y otro, según como le parece. ¿Está bien? Y no puedo hacer eso yo con ustedes, pueblo de Israel, dice el Señor. No puedo moldearlos para que ustedes sean felices. No puedo moldearlos para que ustedes conozcan vida eterna. Y nos invita al arrepentimiento. Siempre el Señor nos invita a vivir sus mandatos. Nos invita a eso, a recogernos nuevamente, a volver a hacernos. Hazme de nuevo, dice la canción, ¿verdad? Valiéndose de este texto de Jeremías. Hazme de nuevo. Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir, dice el Señor en la canción, ¿verdad? En esta interpretación de la canción, pero hazme de nuevo. Dame la fuerza, dame la gracia para hacer de nuevo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros en medio de todo esto? El libro de Lucas, en el capítulo 6, habla de dos cimientos. ¿Por qué me invocan, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Dice el versículo 46. Todo aquel que viene a mí y que oye mis palabras y actúa con consecuencia puede compararse a un hombre que para construir una casa cavó primero profundamente y puso los cimientos sobre la roca viva. Cuando luego vino el viento, se desbordaron los ríos y se produjo una inundación aquella casa, que resistió el embate de las aguas porque estaba bien construida. En cambio, todo aquel que me oye pero no actúa en consecuencia puede compararse con un hombre que construyó una casa sin cimientos sobre el puro suelo. Cuando el río se precipitó sobre ella, se vino abajo y al instante se fue a la ruina. Eso es lo que el Señor no quiere de nosotros. Que al final nuestra vida se vaya a la ruina. Nuestra casa no es una casa temporal. Nuestra casa es una casa de vida eterna. Por eso el Señor nos invita a que nos dejemos moldear por Él, para poder construir sobre cimientos, sobre base sólida,
en donde esa casa podamos vivir eternamente. Que aunque vengan los embates, aunque vengan los sufrimientos, aunque vengan las pruebas, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me amas, ¿qué más puedo decir yo? Vamos a leer un versículo nada más del libro de los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23, que dice, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí nos habla Pablo del salario. El salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios nos hace, que Dios nos da, es vida eterna. O sea, nuestra fe va a estar cimentada en esta vida eterna con la ayuda de Dios, con que cada vez pongamos una piedra sobre base sólida. ¿Qué es poner piedra sobre base sólida? Es ir leyendo la palabra, ir hablando según su palabra, es actuando según su palabra. Y entonces estaremos construyendo sobre roca firme. La roca firme es el Señor. Es el Señor quien lo ha hecho. Es un milagro patente. Nuestra redención, nuestra salvación es un milagro patente. El que estemos aquí, ustedes y yo, reflexionando sobre este tema, es un milagro patente. Es la alegría de Dios en nuestro corazón. Es un milagro patente, porque podemos estar hoy aquí, viéndonos, escuchando, reflexionando. Es un milagro patente del Señor. Es el Señor quien lo ha hecho. Y veamos cómo lo manifiesta Dios para decirnos lo que nos dice Romanos capítulo 5. Vida eterna. Y vamos a concluir nuestra reflexión el día de hoy, en este momento, con el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Muchas veces hemos leído este texto, pero lo más interesante de la palabra es que cada vez nos trae novedades. La palabra se rejuvenece en sí misma, en el espíritu. Y entonces, este texto del capítulo 5 del Evangelio de Juan nos habla sobre el paralítico de Bethsaida. Dice que habían unos hombres que se acercaron a la puerta para poder entrar al enfermo. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres curarte? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Una vez que el agua ha sido agitada, cuando llego ya otro se me ha adelantado. Bueno, hay un paralítico que lo suben por el techo y este es el que está esperando el momento para meterse en el estanque. Entonces Jesús le ordenó, levántate, coge tu camilla y vete. Y el Señor le dijo, levántate, vamos a repetirlo, coge tu camilla y vete. Los fariseos le dijeron, ¿quién es ese hombre que te dijo, recoge tu camilla y vete? Poco después Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ya ves que has sido curado, no vuelvas a pecar, para que no te suceda algo peor. Jesús curó al paralítico interna y externamente. Jesús nos da una muestra cuando nos sana corporalmente,
de sus milagros, de su poder, de su presencia. Pero aquello que permanece es la sanación interior. Cuenta la historia de Madre Albertina que su tía Tula, Gertrudis se llamaba la tía, ella tenía muchas posibilidades económicas, la tía Tula, pero quedó ciega. Entonces le dijo a Albertina, que en ese tiempo era la señorita Albertina, que la acompañara, que iban a ir a Lourdes para que Dios le hiciera el milagro de sanar su vista, porque estaba ciega. Hicieron el viaje a Lourdes y allá sintió tanto la presencia, algo especial, como muchas personas lo narran cuando van a los lugares santos, y no recobró la vista corporal, pero sí recobró la vista espiritual. Y de eso ella manifiesta y da testimonio, de que su tía encontró la paz interior, encontró la tranquilidad de que Dios quería eso para ella, encontró la serenidad de vivir ciega. Ese es el mejor regalo que Dios nos puede dar, porque muchas cosas no tenemos, porque yo quisiera tener esto o lo otro, o quisiera hacer esto o aquello, etcétera. Podemos pedir miles cosas, pero conformarnos y estar alegres y felices con lo que Dios nos da, esa es la sanación interior, lo que el regalo más grande que Dios nos puede dar. ¿Cómo estamos? Porque Dios así nos quiere. Y de esa manera Dios va moldeando el corazón. De esa manera Dios nos dice, no vuelvas a pecar para que no te vuelva a suceder algo peor. Dios moldea nuestros corazones. Por nuestras fuerzas no vamos a poder, pero el Señor va a estar con nosotros. Porque a continuación, y para finalizar, dice la frase en el versículo 17, mi Padre no cesa nunca de trabajar y lo mismo hago yo. ¿Nos damos cuenta? Él nunca deja de estar con nosotros, nunca deja de trabajar por nuestra redención, por nuestra conversión, por moldear nuestro corazón. Vamos a pedirle ser barro en las manos del alfarero. Vamos a pedirle al Señor que nos permita construir la casa donde no va a haber polilla que la pueda botar, ni tormenta que la pueda devastar, tormenta interior que nos pueda decaer y debilitar nuestra fe. Esto es lo más grande que tenemos, nuestra casa interior, nuestra casa puesta en las manos de Dios y saber que Él está con nosotros. Sánanos, Señor, y aumenta nuestra fe. Amén.